Javier Cano caminaba con paso firme por el sendero de gravilla del Parque de los Olivos, en el barrio residencial de Las Colinas, en las afueras de Madrid. El sol de la tarde filtraba a través de las hojas de los robles centenarios. Pero el aire estaba cargado de tensión. Su esposa, María, estaba allí, grabando con su móvil como un guardia de seguridad de la comunidad de propietarios increpaba a un grupo de adolescentes. La mayoría inmigrantes marroquíes y latinoamericanos. Por merodear demasiado tiempo cerca del banco. Esto es un espacio público, financiado en parte por subvenciones municipales, dijo ella con voz serena, sin retroceder. El guardia, Diego Pérez, no dudó. Con un empujón brutal, la tiró al suelo. El teléfono cayó con un golpe seco. María se golpeó contra la hierba. Y un moretón empezó a formarse en su hombro. Los niños gritaron. Alguien llamó su nombre. Diego pensó que había ganado. Pero no sabía que Javier no era solo su marido, era un abogado especializado en derechos civiles, formado en identificar abusos de autoridad. Javier avanzó sin correr. Deliberado. Acabas de cometer un delito de lesiones en un acceso municipal, dijo con voz baja pero firme. Y lo has hecho delante de una cámara. Esa mujer es mi esposa. Diego parpadeó. Como si le hubieran entregado una bomba disfrazada de linterna. Me llamo Javier Cano. He testificado ante la Comisión de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Entreno a agentes en límites del uso de fuerza. Acabas de tomar la peor decisión de tu carrera. La voz de Héctor Vargas, el presidente de la Junta de Propietarios, cortó el aire desde atrás como un sarcasmo envuelto en perfume caro. Javier, no hagamos un espectáculo de esto. Diego solo cumplía con su deber. Javier no apartó la vista del guardia. ¿Su deber? ¿Usar la fuerza contra una mujer desarmada en suelo público para silenciar pruebas de abuso? Héctor rió. Como quien farolea en una partida perdida. No me vengas con leguleyadas. Esto no es un juzgado. Tenía razón. No lo era. Pero pronto lo sería. María respiraba con dificultad. Las manos temblorosas mientras Javier la ayudaba a sentarse. Tenía hierba en el pelo. El hombro hinchado. No lloró. No gritó. Solo lo miró y dijo, ni siquiera me pidió que me moviera. No se lo merecía. Nadie lo merecía. Pero Javier sabía por qué había pasado. María llevaba semanas documentando discretamente. Legalmente. Como el guardia acosaba a los chavales del barrio. No era la primera vez. Habían mudado a Las Colinas porque a ella le encantaba el parque, el gran roble le recordaba al de la casa de su abuela en Andalucía. El año pasado, dio clases de arte a los niños del vecindario bajo ese árbol. Su primera conexión real tras el aborto espontáneo. Y ahora sangraba al pie de él. Javier miró a Héctor, que fingía contestar una llamada y se alejaba como si nada. Como si pudiera esconderse tras papeles y títulos. Pero esto no acababa ahí. Recogió el móvil del suelo. Seguía grabando. No solo el empujón, sino cada palabra de Héctor. En el fondo, alguien gritaba, ¿ha llamado alguien a la Guardia Civil? La ha golpeado. Demasiado tarde. Javier ya había subido el archivo a su nube. Con metadatos. Sellos de tiempo y geolocalización activada.
Pensaban que era solo un marido más. No sabían que había entrenado a agencias enteras para desmantelar sistemas como este. Y apenas empezaba. A la mañana siguiente. La carta de la comunidad llegó antes de que María terminara su té. Entregada en mano. Sin sello. Con un encabezado en relieve. Notificación de infracción de la comunidad de propietarios de las colinas. No era preocupación. Ni disculpa. Era una multa. 500 euros por grabación no autorizada de personal de seguridad. La llamaban vigilancia maliciosa en zonas comunes. Y redoblaban, María quedaba vetada de todas las instalaciones comunitarias pendiente investigación. Citando preocupaciones conductuales continuas. Ni siquiera había pisado fuera de la acera. Javier dio la vuelta al papel. La firma al pie era de Héctor Vargas. En tinta azul gruesa. No impresa. No sellada. La había firmado Persenelli. Eso lo decía todo. No era solo política, era castigo. María se quedó en silencio en la cocina. Aferrada al borde de la encimera como si fuera lo único que la mantenía en pie. Su mano temblaba cerca del vendaje en el hombro. La inflamación no había bajado. Su móvil. Con la pantalla rota por la caída. Reposaba junto a la taza a medio beber. Intentan asustarme para que calle. Dijo en voz baja. Casi resignada. Intentan enterrar su error bajo burocracia. Replicó Javier. Pero los errores dejan rastro. Sacó su portátil del cajón y abrió el archivo de los estatutos de la comunidad que había descargado meses antes. Por precaución. No esperaba necesitarlo tan pronto. Página 42. Artículo 6.3. Los residentes tienen derecho a acceder a todas las zonas comunes salvo suspensión por voto con causa justificada. No había habido voto. Ni reunión. Ni aviso. Héctor había actuado en solitario. Y entonces recordó lo que María dijo el día anterior, cómo grababa al guardia acosando a los chavales. Lo había visto 2 veces ya. Pensaba que escalaba. Tenía razón. Javier necesitaba contexto. Necesitaba saber hasta dónde llegaba. Esa tarde. Dio un paseo. Sin cámara. Sin blog. Solo un cuaderno y una postura calmada. Inofensiva. Se detuvo en la piscina comunitaria. Donde 2 madres sentadas en sillas plegables. Con sombreros bajados. Fingían no verlo hasta que saludó cortésmente. ¿Sabes? Dijo una al fin. Tienes suerte de que solo fuera un empujón. Javier se volvió. ¿Visteis lo que pasó? La otra. Mayor. Con una placa de personal de mantenimiento de la comunidad al cuello. Miró alrededor y susurró. Ese hombre es un problema desde que Héctor lo contrató. Contratista privado. Ni siquiera con licencia en regla. Que yo sepa. Pero nadie quiere hablar. ¿Por qué no? La primera respondió. Ojos fijos, porque si lo haces. Te multan. O peor. Siguen a tus hijos. Avisan a tus visitas. ¿Lo hemos visto? Así que no era solo María. Era un patrón. Coordinado. Les dio las gracias y siguió caminando. Con la ira bullendo en el pecho. Al volver a casa. María estaba en el sofá revisando mensajes. El chat de su grupo de clases de arte se había silenciado. Un padre se había ido.
Otro escribió, lo siento. Pausamos por ahora. La comunidad había contactado. Hasta el árbol. El que usaba para pintar debajo. Tenía una estaca nueva y una cinta naranja fluorescente. Código de la comunidad para en revisión. No solo le cortaban el acceso, borraban su presencia. Javier abrió el vídeo que María había grabado. No solo el asalto, sino lo previo. Diego gritando a los adolescentes, acusándolos de vagabundeo disruptivo. Aunque solo estaban sentados con bebidas y un altavoz a bajo volumen. Nada ilegal. Nada amenazante. María no habló. Solo filmó. Eso lo enfureció. Y entonces recordó lo que vio en la oficina de Héctor semanas antes. Durante la visita de mudanza. Un certificado enmarcado en la pared, Servicios de Seguridad Respuesta a Crisis. Patrocinador de Asociación Estratégica. No emitido por la comunidad. No oficial. Parecía un regalo. No solo contrataban esa empresa, Héctor estaba ligado personalmente. Javier se recostó en la silla. Eso lo cambiaba todo. Si había vínculo financiero. Comisiones o mala praxis contractual. No era solo un problema de comunidad, era responsabilidad civil y potencialmente penal. Sacó sus contactos del archivo del Ministerio Público. Valeria Chávez seguía en la División de Derechos Humanos del Distrito Norte. No hablaban desde hacía un año. Pero entendería. María levantó la vista del sofá. ¿Vas a pelear contra ellos? ¿Verdad? Javier asintió. Cuentan con que calles. La miró. Se equivocan. La siguiente reunión de la Junta era el jueves por la tarde. Se celebraba en el salón comunitario. Detrás de la piscina. Donde el agua siempre olía a cloro excesivo y calma artificial. Javier no fue a hablar, fue a observar. El mismo guardia que asaltó a María estaba en la entrada. Brazos cruzados como si perteneciera a algo más oficial que una vigilancia vecinal. Sin placa. Sin nombre. Solo la misma pose arrogante que tenía al tirarla a la hierba. Dentro. Héctor estaba en el podio como si dirigiera una junta de accionistas. No mencionó el incidente. No nombró a María. Pasó directamente a puntos rutinarios, renovación de pistas de pádel. Presupuesto de control de plagas. Renovación de cobertura de seguridad. La palabra seguridad tensó la mandíbula de Javier. Fue entonces cuando la vio. Julia López sentada en la tercera silla a la derecha. Detrás de la mesa plegable con vasos de plástico y paquetes impresos. Su blusa impecable. El bolígrafo quieto. Pero sus dedos tamborileaban ligeramente contra el cuaderno. No el ritmo de quien espera turno, sino de quien ahoga sus pensamientos. No levantó la mano. No se inclinó cuando Héctor bromeó sobre residentes entitleados con móviles. Pero tampoco rió. Sus labios permanecieron apretados. Su cuerpo rígido. Entre complicidad y arrepentimiento. Javier la observó. Los ojos la delataban. No miraban a Héctor, lo miraban a él. Tras la adjunción, Javier se dirigió a la salida trasera despacio. Dejando espacio para que alguien lo siguiera. No miró atrás. No llamó. Pero segundos después, oyó pasos suaves. Femeninos. Controlados. Señor Cano. La voz de Julia era apenas más alta que el aire entre ellos. Javier se volvió.
Ella miró por encima del hombro antes de acercarse. No puedo hablar mucho, dijo, ojos saltando entre sillas vacías. Pero quería decir que lo que pasó no estuvo bien. Con su esposa. Sé que fingen que sí. Pero no. Javier asintió. Estás en la junta. Podías haberlo dicho en la reunión. Su mandíbula se tensó. ¿Crees que no lo he intentado? ¿Crees que es tan simple? No esperó respuesta. Apretó el bolso contra el costado y bajó la voz. Héctor controla el voto. Siempre lo ha hecho. Mitad de la junta son sus compadres de golf. Los otros, como yo, no tenemos poder para superarlo. No sin arriesgar nuestras propias infracciones. Encuentran algo, jardinería. Alineación de buzón. Quejas de ruido. Sabe jugar el sistema. Entonces, ¿por qué quedarte? Porque alguien tiene que vigilar. Dijo ella. Voz quebrada al borde. Alguien tiene que ver lo que hacen. Javier no respondió de inmediato. La miró. No con acusación, sino con claridad. Julia no era inocente. Pero ya no estaba cómoda. Antes de que él hablara, ella miró a la salida. Tengo que irme. Se giró. Luego pausó. No eres solo un propietario, ¿verdad? No, dijo Javier. No lo soy. Ella asintió una vez. No aprobación. No alianza. Solo reconocimiento. Luego desapareció en la noche. Tacones acelerando. De vuelta en casa. Javier le contó a María. Ella no dijo nada al principio. Solo acurrucó las rodillas bajo la manta. Ojos en la pared lejana. Quiere ayudar, dijo él. Está asustada. Entonces que elija bando. Su voz no era fría. Solo cansada. Javier entendía. El miedo mantenía en poder a gente como Héctor. Miedo a multas. A exclusión. A ser el siguiente. Pero el miedo creaba grietas. Y las grietas se ensanchaban. Abrió el portátil y redactó un email. Asunto: conducta de seguridad en Comunidad de las Colinas e indagación por derechos civiles. Destinataria: valeria.chavez@justicia.gobierno.es. No lo envió. Aún no. Pero el borrador esperaba. Porque ahora no solo documentaba mala conducta, tenía la primera grieta interna en la Junta. Se llamaba Julia López y empezaba a doblarse. Al lunes por la mañana. La cinta del roble había desaparecido. Pero algo peor la reemplazaba. Un cartel nuevo en letras rojas gruesas. Atado con bridas a la valla cerca del Parque de los Olivos. Esta área bajo vigilancia activa. Vagabundeo sin permiso será perseguido. No era sutil. Tampoco legal. El parque no era propiedad privada estricta, mitad del terreno se había asegurado con una subvención municipal 2 años antes. Lo que hacía el acceso público una expectativa legal. Javier había revisado el registro parcelario él mismo. Pero Héctor probaba límites. Sondeando quién empujaría. La respuesta, como siempre, era nadie salvo ellos. María no quería salir. No lo dijo. Pero Javier lo vio en cómo miraba por las persianas sin tocarlas. Cómo se apartaba de la ventana frontal cuando el carrito de golf de seguridad zumbaba.
Su mundo se había encogido. No solo le magullaron el hombro, magullaron su confianza. Y la comunidad no aflojaba. Esa tarde recibieron una segunda citación. Esta para Javier. Uso no autorizado de amenazas legales contra personal de la comunidad. La leyó 2 veces. Ni siquiera en lenguaje legal, parecía un berrinche impreso. Acusando que su retórica agresiva había causado estrés emocional indebido al contratista y creado un entorno adverso. Terminaba con advertencia: infracciones adicionales pueden resultar en procedimientos de expulsión formal. María miró el papel incrédula. ¿Pueden siquiera hacer eso? No, dijo él. Pero no intentan ganar. Intentan desgastarnos. Ella cruzó los brazos. Entonces no me conocen en un mal día. Aún así. Javier vio el fatiga tras sus ojos. Esa noche decidió caminar el sendero de nuevo. ¿Sin cuaderno? Sin móvil. Solo él. Recorriendo el tramo de virutas donde todo empezó. El banco vacío. El árbol silencioso. Por un momento. No vio un campo de batalla, vio el recuerdo de María sentada allí en primavera tardía, esbozando un tulipán para una niña llamada Laila, que venía a cada clase de sábado con pintura en los vaqueros y un tartamudeo que nunca ocultaba. Ese banco no era solo un mueble, era donde su esposa recordaba cómo esperar de nuevo tras perder al bebé. Donde sanaba. Y ahora estaba armado. Rodeado de carteles y vigilancia. Se sentó. El silencio se extendió hasta que neumáticos crujieron gravilla detrás. Un carrito de golf. Lento. Intencional. Diego no habló primero. Solo se acercó al borde del sendero. Una mano al volante. La otra cerca del bastón en su cinturón. ¿Tú otra vez? Murmuró. Solo yo. Replicó Javier. No deberías estar aquí tras el atardecer. Javier lo miró calmado. Muéstrame la norma. Su mandíbula tembló. No necesitamos mostrarte nada. Ya te han emitido avisos. Y ninguno es enforceable legalmente. Dije ecuánime. El sendero es ruta de acceso municipal. Sujeto a protecciones públicas. Si me tocas. Presento una denuncia por artículo 147 del Código Penal antes de que llegues a casa. Diego parpadeó más lento. Su confianza se agrietó un segundo. No me pruebes. Murmuró. Javier se inclinó. Ya fallaste la prueba. Diego. Solo no sabes la puntuación aún. El carrito no se movió. Pero vio su mano apartarse del bastón. Javier se quedó 15 minutos más tras que se fuera. Al volver. María dormía en el sofá. Envuelta en una manta que apenas cubría sus rodillas. Su cuaderno de bocetos abierto junto, medio dibujo. El contorno del roble. No había dejado de dibujarlo. Podían poner carteles. Emitir amenazas. Escribir multas. Pero no le habían quitado eso. No todo aún. Y mañana. Javier aseguraría que empezaran a perder. Envió el email a Valeria Chávez justo tras amanecer. Sin membrete formal. Sin adjuntos aún. Solo la verdad comprimida en líneas. Solicito consulta sobre posibles violaciones de derechos civiles bajo color de autoridad por entidad de seguridad privada contratada por una comunidad de Madrid. Evidencia vídeo.
Intimidación a testigos y retaliación presentes. Proporcionaré archivos. No era un tiro al aire, era el inicio de un procedimiento. Valeria respondió en horas, entendido. Iniciaremos revisión preliminar. Mantén discreción. Javier sonrió. La Junta sentiría el calor pronto. María tenía razón. Al día siguiente. Medio portal de la comunidad estaba en mantenimiento. Pero ya era tarde. Javier había respaldado todo, metadatos de contratos, registros de votos, hasta comentarios públicos de Héctor en reuniones. Especialmente donde afirmaba que el contrato se revisó antes del voto. Esa mentira sola bastaba. Cada archivo nombrado con sellos de tiempo, cruzado con entradas de calendario y posts en el foro vecinal. Valeria necesitaba un paquete limpio. No un desorden. Y él lo había construido. Para jueves. Tenía 9 declaraciones juradas, incluidas 2 exmiembros de Junta que se fueron callados el año pasado. Ambas decían que Héctor aceleraba decisiones privadas y usaba escalada de seguridad como amenaza en desacuerdos. María se sentó frente a él en la mesa. Ojos fijos en una hoja resaltada. Vas a derribarlos. ¿Verdad? No respondió. No hacía falta. El plan ya no era abstracto. Redactó la denuncia al ministerio en un documento de 38 páginas. No una carta, una presentación. Incluía evidencia visual, referencias de casos, precedentes para jurisdicción en espacios público-privados, y la confirmación verbal de Julia grabada con consentimiento. El elemento final era preparación. Porque una vez enviado, movería rápido. Héctor no respondería con negación, con aceleración. Falsas reclamaciones. Votos retaliatorios. Reuniones de emergencia con caras amistosas. Javier no lo permitiría. Preparó 3 cartas, una para el medio local. Anónima. Retenida, una para la Oficina Municipal de Subvenciones citando violación de cláusula de acceso público, y una para cada hogar en las colinas. No anónima, firmada. Javier Cano. Abogado de derechos civiles y residente. María colocó un boceto doblado entre paquetes, tinta del Parque de los Olivos sin carteles ni vallas. No dijo nada. Solo lo metió en el sobre. ¿Deberías incluir esto?, dijo. Para que recuerden qué era. Javier asintió. Porque ya no era solo evidencia, era memoria. Intentaron quitarle la voz. Ahora ayudaba a devolverla a toda la comunidad. La mañana que empezó la distribución. El barrio se sentía quieto. No pacífico, vigilado. Las patrullas de guardias dobladas. Vio 2 caras nuevas en polos negros paseando extremos opuestos del parque como centinelas. Sin placas. Sin nombres. Solo pose y presencia. El alarde de Héctor. Pero Javier ya no estaba solo. Cargó cada paquete en su maletín, copias de declaraciones, impresiones de fotos, resumen de metadatos de contratos. Y una carta de portada a residentes de las colinas, para su conciencia legal. María se quedó armando el archivo digital. Crearon una página web separada. Protegida por contraseña. Con carpetas descargables de evidencia. La llamó verdadparque.es. Demasiado directo, dijo él. Bien, replicó ella. ¿Para las 9? Había colocado 48 sobres en ranuras de puertas por la comunidad.
cuidadoso de no tocar buzones directamente. No daría a Héctor un arma procesal. Dejó uno en el porche de Julia. Merecía saber que venía. Luego. Volvió a casa y esperó. No mucho. ¿Para las 2? 3 vecinos lo pararon en el sendero. Uno asintió. Otro dijo, gracias. Otro susurró, lleva años haciendo esto. Cada palabra añadía peso a lo sabido. Para las 3:30. Su bandeja se iluminó. Valeria, recibido paquete completo. Iniciamos contacto formal con la Junta. Espera acción defensiva. Posiblemente difamación. No respondas públicamente aún. Déjanos liderar y estate alerta. Llamó a María del porche. Leyó 2 veces. Luego dejó el móvil despacio. «Vienen», dijo. Javier negó. «Ya están aquí». A las 4:10. Un nuevo email al buzón comunitario. Aviso de referéndum de emergencia de seguridad por tensiones elevadas y preocupaciones de residentes. La Junta convoca voto inmediato para extender y expandir contrato de seguridad privada actual por 5 años adicionales. Efectivo al aprobar mayoría. La reunión esa noche. Sin input residente. Sin plazo. Solo un voto desesperado. Héctor intentaba blindar el contrato antes de que el ministerio moviera. María miró el email. Intenta hacerlo permanente. No, dijo Javier. Intenta crear escudo. Si la Junta pasa la expansión antes de que la notificación federal sea pública, puede arguir apoyo residente. Respaldo comunitario abrumador. Óptica. No legalidad. Tenía que mover. Reenvió a Valeria con nota, esto es retaliación coordinada. Asistiré a la reunión. Espera escalada. Respondió en menos de 5 palabras, graba todo. Sin excepciones. Para las 6. Javier estaba en el salón. Mismas sillas. Misma mesa plegable. Mismo guardia en puerta. Pero esta vez. No lo miró a los ojos. Javier no estaba solo. Julia ya sentada. Tercera silla. Portátil abierto y carpeta al lado. No asintió. No parpadeó. Pero sus dedos sobre el teclado como lista para documentar cada palabra. Mitad asientos llenos de residentes, más de los vistos desde la mudanza. No suerte, consecuencia. Javier tomó asiento atrás y no sacó nada. Solo se sentó y esperó. Porque esa noche no era confrontación. Aún no. Era posicionamiento. Deja que Héctor piense que tiene números. Que crea que el voto lo blinda. Lo que no sabía era que cada decisión en contexto retaliatorio. Cada declaración. Cada escalada bajo presión. Cada acción esa noche se añadía a un expediente ministerial. Y ese expediente casi lleno. La reunión abrió con voz de Héctor ya elevada. No ira, performance. Esto no es política. Dijo. Manos extendidas como predicador. Es proteger familias. Hogares. Nuestro modo de vida. El salón quieto pero no reverente. Gente escuchaba pero no asentía. Javier sentado atrás. Brazos cruzados. Móvil grabando discretamente del bolsillo camisa. Junto. El señor Díaz tamborileaba bolígrafo en bloc legal. Al otro lado. Los Hernández hombro con hombro.
Inexpresivos. María no allí. Insistió que fuera solo. No arriesgarán tocarte de nuevo. Dijo. Pero a ti. Probarán paciencia. No des un palmo. Arriba. Héctor recitó estadísticas de crimen. No verificadas. No citadas, robos en áreas circundantes. Allanamientos en otros municipios. Alza en comportamiento no monitorizado en propiedades comunitarias. Está claro. Dijo. Que sin cobertura y autoridad expandida. Nuestro equipo de seguridad privada no puede operar con la decisión que necesitamos. Este contrato asegura esa fuerza. Señaló un gráfico ampliado en caballete, pirámides. Barras rojas. Porcentajes sin fuentes. ¿Teatralidad? Junto. Diego. El que tiró a su esposa. Estatua. Sin placa esa noche. Brazos atrás. Ojos al frente. Héctor lo señaló. El oficial Pérez ha servido con vigilancia. Que haya enfrentado acoso de residentes mientras los protege es francamente vergonzoso. Murmullo estalló. Javier no habló. Ni parpadeó. No era el momento. Entonces Julia se levantó. Sin preámbulo. Sin moción de apoyo. Solo silencio al moverse al frente y sacar documento impreso de carpeta. ¿Esto? Dijo voz ecuánime. Es el contrato original de la comunidad con seguridad respuesta a crisis. Según registros oficiales. Firmado el 21 de abril. Pero metadatos digitales muestran modificación tras el voto de junta del 27 de abril. Alguien al frente jadeó. Héctor no se movió. No parpadeó. Julia continuó. Eso significa que el voto se hizo en una versión inexistente al revisar. Es manipulación contractual y brecha de transparencia fiduciaria. Julia. Voz de Héctor bajó. Advertencia siseada. Ella no se inmutó. Muevo posponer este voto hasta auditoría externa completa. Silencio. El salón se movió físicamente. Residentes se miraron. No susurrando, esperando. Sintiendo cambio. Como cielo antes tormenta. Máscara de Héctor agrietada. Moción denegada. Dijo seco. Estás fuera de lugar. Es reunión de emergencia. Objeciones irrelevantes. Entonces Javier se levantó despacio. Sin ira. Sin drama. Solo se levantó y dijo, ¿no? Héctor. Sus objeciones son legalmente requeridas. Todos ojos giraron. Javier avanzó. Parando tras segunda fila. El contrato alterado postvoto. Tenemos metadatos sellados. Confirmación testigo de reuniones off record. Y prueba documentada que tu enforcement de seguridad usó para targeting residentes que cuestionan autoridad de junta. No es política, es retaliación. Héctor rió alto. Rápido. ¿Piensas irrumpir con trucos de abogado y descarrilar voto de junta? Javier levantó móvil. Toda esta reunión grabada y desde esta mañana. Tus acciones bajo revisión preliminar por División de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Silencio mortal. Hasta Diego se crispó. Urjo a cada miembro de junta aquí. Continuó Javier. Considerar su responsabilidad. Continuar voto bajo esas condiciones. Porque si firman esta noche, son cómplices en fraude administrativo y serán citados.
Julia se sentó despacio. Manos temblando leve. Nadie se movió. Héctor lo miró. Salón congelado. Luego. Sin palabra. Tomó el mazo. Reunión adjuntada. Murmuró. Voto de junta pospuesto. Golpeó el mazo. Demasiado tarde. El silencio tras impacto dijo más que cualquier voto. Las furgonetas de noticias llegaron antes del café. 2. Una filial local. Una periodista freelance que pilló el conflicto por boletín de justicia comunitaria. No pidieron comentario primero, empezaron a filmar. Para mediodía. La Junta llamó aclaración de prensa de emergencia. No reunión, escenario. Montaron fuera del salón. Bajo banner de Comunidad de las Colinas. Podio plegable. Fondo marcado. Bandera española izquierda. De Comunidad derecha. Héctor centro. Como hombre intentando parecer más alto que se sentía. Javier en la multitud. María a su lado. Julia también. El salón no quieto. Residentes vinieron. Gente que nunca aparecía. Padres con niños. Jubilados que bajaban cabeza. Los que susurraban ahora hombro con hombro. Brazos cruzados. Ojos fijos. La Junta intentó controlar narrativa. Ciertos residentes. Dijo Héctor. Han malinterpretado intención de protocolos de seguridad comunitaria. Lamentamos confusión por inconsistencias procedimentales. Nunca usó palabras lesión. Violencia o investigación ministerial. No una. Si mencionó manipulación cibernética. Agitadores externos. Campañas de desinformación hostiles. Javier avanzó cuando Mick abierto a preguntas. ¿Puedes aclarar de quién vienen esas campañas hostiles? Porque último chequeo. Acción hostil involucró guardia privado tirando mi esposa al suelo y contrato fraudulento justificándolo. Luces de cámara giraron. Reporteros garabatearon. Héctor parpadeó. Este no es foro apropiado para argumentos legales. Entonces, ¿por qué lo haces bajo banner con aclaración en negrita? Julia avanzó junto. Quiero hablar. Dijo calma clara. Héctor pareció tragar piedra. Es periodo de declaración controlada. Miembros de junta no programados. No estoy aquí como miembro de junta. Dijo. Sino como residente. Avanzó al podio. Móvil de Javier ya grabando. Me llamo Julia López. He servido como tesorera de esta comunidad 3 años. Ya no puedo en conciencia. Renuncio hoy. ¿Efectivo inmediato? ¿Jadeos? Murmullos. No terminó. En ese tiempo. He presenciado abusos procedimentales. Aplicación discriminatoria de políticas. Reuniones off-record para evitar transparencia. Y retaliación coordinada contra residentes ejerciendo derechos legales. Se volvió a Héctor. Intenté arreglarlo desde dentro. Fallé. Así que hablo públicamente porque alguien debe. La multitud no vitoreó. No necesitaba. Verdad no precisa volumen, solo silencio contra que caer. Héctor no se movió. Pero tras él. 2 miembros sí. Uno salió de escenario. Otro sacó móvil. Timín de Valeria perfecto. Coche sin marcas paró en bordillo. Sello del ministerio en ventanilla.
Dos agentes. Hombre y mujer. Trajes planchados. Expresiones ilegibles. No asaltaron escenario, entregaron sobresellado a Héctor y se fueron. Lo abrió con dedos temblorosos. Dentro. Notificación formal de indagación por derechos civiles. Número de caso arriba. Parámetros de alcance listados. Lo leyó 2 veces. Miró multitud y realizó nadie ayudaría ya. La conferencia terminó sin palabra. Sin mazo. Sin declaración, solo silencio. María tomó mano de Javier. No dijo nada. No hacía falta. Cámaras giraron hacia ellos al alejarse. Pero Javier no miraba lentes, caras de vecinos. Los que dejaron de responder mensajes. Los que sonreían pero nunca se levantaban. Los que tenían miedo. Ya no. No de Héctor. No de citaciones. No de libretas o políticas o hombres sin placa con valquies. Caminaron a casa sin mirar hombros. Por primera vez en semanas. El cartel del Parque de los Olivos cayó. 3 días después. Sin comunicado. Sin declaración, ido. Bridas rotas. Poste aún abollado donde se inclinaba. La advertencia de vigilancia vanished con él. Así las patrullas extras. Diego Pérez removido calladamente del contrato. La comunidad no anunció salida. Pero silencio dijo bastante. María y Javier miraron desde porche como 2 chavales pasaban en bici por cabeza de sendero. Nadie los paró. Nadie siguió. El parque pertenecía a comunidad de nuevo. Sin permiso. Sin amenaza. Julia pasó esa tarde. ¿Sin carpeta? Solo caja blanca con lazo. Nunca dije gracias. Dijo ofreciéndola. No tenías que. Sí. Replicó. Porque este lugar necesitaba un ajuste de cuentas. ¿Y lo iniciasteis? Javier abrió tras irse. Dentro. Boceto de María del Roble. Tinta limpia. Enmarcado bajo vidrio. Abajo. Letra de Julia, recordamos quién se levantó cuando contó. María lo colgó en ventana antes atardecer. La indagación del ministerio expandió. Valeria le dijo privadamente que destaparon quejas similares en 3 comunidades gestionadas por mismo contratista de seguridad. Lo que empezó con un email abrió compuertas. Libertades civiles no solo violadas, sistemáticamente enterradas bajo jerga de políticas y miedo. Pero no más. La comunidad de las colinas celebró voto abierto la semana siguiente. Héctor no apareció. Ni aliados cercanos. Nueva junta formada, miembros interinos hasta elección plena. Julia no entre ellos. Decidió retroceder. Dejar otros reconstruir lo que ayudó a agrietar. Javier estuvo junto al roble esa tarde. Antes votó. Mismo banco. Mismo parche donde María cayó. Pero peso en aire diferente. No pavor, resolución. Entonces Jordan Rivera corrió con flyer arrugado. Señora María. Vuelves con clases de arte. ¿Verdad? Ella miró a Javier. Se arrodilló junto. Cada sábado. Trae tu cuaderno. Su sonrisa dijo todo lo que esta comunidad casi perdió. Esa tarde. Javier caminó sendero solo una vez más. Móvil en bolsillo. Ojos en camino. Sin carteles. Sin cámaras.
Sin amenazas, solo viento en hojas y sonido distante de alguien riendo del parque. Héctor pensó era un incidente. Un vídeo. Una demanda. No realizó era sobre confianza. Sobre gente callada demasiado encontrando forma de sus voces. Pensó Javier era solo marido con libreta. No sabía entrenaba agentes ministeriales. Y ahora sabe qué pasa cuando poder se esconde tras política y es pillado.